tal? Video tutorial número 19 del curso de Python 3. Hemos visto en el anterior varios tipos de sintaxis para manejar excepciones. Pero todavía no sabemos, por ejemplo, cómo ejecutar código sin importar si ha ocurrido o no una excepción. Tampoco sabemos cómo especificar que un código solo debe ser ejecutado si no tiene lugar ninguna excepción. Pues para poder hacerlo contamos en Python con dos palabras clave más, finally y else. Dos palabras clave que en ninguno de los casos necesitan argumentos extra. Aquí vemos un ejemplo de código que elige de modo aleatorio una excepción y la lanza. Hemos incluido un diccionario, algunas excepciones, en las cuales incluimos también el non, para que en algunos casos no lance ninguna. El código es muy sencilla. Usa el método choice de random para elegir aleatoriamente alguna de las excepciones que tenemos aquí en el diccionario. El código, además de los set en pila, de los que ya hemos hablado, incluye también una excepción genérica que también explicamos en el anterior vídeo tutorial. Y ahora aquí las dos novedades es el uso de un else que se ejecutará solo cuando no se lance ninguna excepción. En este caso aleatorio será cuando de modo aleatorio se elija non, no se lanza ninguna excepción y por lo tanto se ejecutará else. Y finally, que se ejecutará siempre independientemente de la excepción que se lance o si no se lanza ninguna. Si ejecutamos este ejemplo, que ilustra prácticamente cada uno de los escenarios de manejo de excepciones que hemos visto, pues cada vez que lo ejecutemos tendremos una salida distinta. No lo tenemos dentro de una función, así que vamos a ejecutarlo, por ejemplo, desde la consola. Aquí estamos ubicados donde se encuentra el archivo, lo hemos guardado un archivo de nombre aleatorio PI, y ahora cada vez que se ejecute podemos hacer que se vuelva a ejecutar. Seguro que ya lo sabes en la consola, pulsando en la tecla de flecha arriba, y observa como cada vez va a ir saliendo de modo aleatorio una excepción o ninguna. Observa en las que hemos realizado hasta ahora, como aquí tenemos un type error, aquí tenemos un value error, aquí index error y aquí un norm, con lo cual no se ejecuta ninguna excepción y es cuando se ejecuta el else. También puedes observar como absolutamente siempre se ejecuta el finally. Contar con una declaración como finally es imprescindible, es extremadamente útil. Imagínate que tengamos que limpiar una conexión a una base de datos abierta, cerrar un archivo abierto o enviar un mensaje a la red de que se ha llevado a cabo una conexión de modo correcto. Incluso se produzca una excepción o no, tenemos que contar con un sistema para que esto pueda hacerse, y finally es ese sistema. Pues con este código debería estar claro las distintas opciones que tenemos para lanzar excepciones y las variantes que Python nos permite añadir. Con esto claro podemos seguir adelante. Y lo hacemos hablando sobre la jerarquía de las excepciones. Ya hemos hecho referencia a ello, pero ahora vamos a precisarlo. Ya hemos dicho que la mayoría de las excepciones son subclases de la clase exception. La mayoría, pero no todas.
y exception misma es una subclase, ya que hereda de una clase llamada base exception. Y en este caso sí, todas las excepciones deben extender a la clase base exception o a alguna de sus subclases. Hay dos excepciones clave, system exit y keyboard interrupt, que derivan directamente de base exception en lugar de hacerlo de exception. System exit es una excepción que se lanza siempre que el programa sale naturalmente. Suele ocurrir cuando llamamos a la función sysexit desde cualquier parte de nuestro código. Es muy común cuando el usuario selecciona un ítem en un menú en el que ponga cerrar o salir, y eso hará que se cierre el programa. Esta excepción se ha diseñado para permitirnos limpiar el código antes de que el programa se cierre. Para ello se utiliza la cláusula finally, de la que hemos hablado hace un momento. Hay muchas ocasiones en las que puede que queramos manejar la salida del programa. Por ejemplo, si hay cambios sin salvar y queremos preguntarle al usuario si realmente quiere salir antes de salvarlos. En fin, podrían hablarse de otras situaciones similares. Hay, por tanto, ocasiones en que no queremos que sea cazado de modo genérico con las excepciones normales, la razón por la cual no deriva directamente de exception, sino que lo hace de base exception. Y la excepción keyboard interrupt, que es muy común en programas de línea de comando, es lanzada cuando el usuario interrumpe el programa con una combinación de teclas que dependen del sistema operativo, normalmente control C. Es un modo estándar para el usuario para deliberadamente interrumpir la ejecución de un programa, y como con system exit debe casi siempre responder terminando el programa. Y también, como con System exit, puede manejar tareas de limpieza dentro de bloques finally. Todo el resto de las excepciones derivan directamente de exception. Estas son las dos, valga la redundancia, excepciones. Observa el diagrama de clase que ilustra completamente la jerarquía de excepciones. Para nuestro trabajo práctico, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando usamos la cláusula except sin especificar ningún tipo de excepción, va a cazar todas las subclases de base exception, incluidas también las dos especiales de las que hemos estado hablando. Y generalmente no queremos cazarlas, así que es muy imprudente usar la declaración except sin añadirle ningún tipo de argumento. Por tanto, no suele ser una buena idea utilizar solo la cláusula except. Lo podríamos hacer, aquí en este ejemplo, como vemos, no lo hacemos nunca, pero si utilizáramos solo la cláusula except, lo que haríamos es cazar todas las excepciones, incluidas también las dos de las que hablábamos ahora. Si queremos cazar todas las excepciones, excepto esas dos, entonces tenemos que hacerlo como hemos hecho aquí en esta cláusula, except exception. Ya lo hemos visto también antes, y aquí sigue siendo un buen ejemplo, que exception debe colocarse al final de la pila si queremos antes cazar otras excepciones más específicas. Incluso si quisiéramos cazar todas las excepciones y hacerlo de un modo seguro, se aconseja, aunque en este caso no es obligatorio, que en lugar de utilizar exclusivamente except, se use except base exception, haciendo referencia
a la excepción base de todas, porque de este modo, aunque ya digo que para el lenguaje máquina sería lo mismo, ayuda a todas las personas que lean el código a entender que realmente lo que queremos es manejar todas las excepciones, incluso también las especiales. Así que con esto debería quedar claro la jerarquía de las excepciones y cómo utilizarla. Vamos al siguiente paso a ver cómo podemos definir nuestras propias excepciones, pero lo haremos en el siguiente video tutorial. Por hoy quedamos aquí. Nada más, os hablo Jesús Conde. Nos vemos.